Mi prima se casó con mi excontrolador, me difamaron en su boda, su mamá los cortó financiera y socialmente, e intentaron vengarse rompiendo a mi casa, terminé arruinando sus vidas. Desde niña, mi prima y yo éramos inseparables. Aunque nuestras personalidades eran muy diferentes, yo siempre más reservada y ella, extrovertida y ruidosa, siempre nos entendimos. Éramos como hermanas. Compartíamos secretos, nos cubríamos en travesuras y, en general, éramos el equipo perfecto. Pero la vida nos llevó por caminos muy diferentes al crecer. Hace unos años, comencé mi primera relación seria. Era con un chico que parecía salido de un cuento de hadas. Era carismático, siempre sabía qué decir y, lo admito, era muy atractivo. Sin embargo, las apariencias engañan. Los primeros meses de la relación fueron emocionantes, como cualquier noviazgo, pero pronto mostró su verdadero rostro. Poco a poco, comencé a notar comportamientos extraños. Se molestaba cuando pasaba tiempo con mis amigos, especialmente con los hombres. Llegaba a leer mis mensajes y a hacerme preguntas como, ¿por qué necesitas hablar con él? Me aisló tanto que, al final, solo lo tenía a él. Y cuando finalmente me di cuenta de lo que había pasado, ya estaba emocionalmente atrapada. A pesar de todo, no me atrevía a dejarlo. La idea de estar sola me asustaba, y pensé que, con el tiempo, él cambiaría. Pero no fue así. Nuestra relación terminó cuando él decidió abandonarme de repente. Un día, simplemente me dijo que ya no funcionábamos como pareja. Después de eso, desapareció, me bloqueó en redes sociales, ignoró mis llamadas y, en cuestión de semanas, supe que estaba viendo a otra chica. Fue un golpe devastador, pero al mismo tiempo, fue el inicio de mi libertad. 2 años después de esa ruptura, sentía que mi vida finalmente estaba en orden. Había recuperado amistades, empecé un trabajo nuevo y estaba explorando lo que realmente quería hacer con mi vida. Sin embargo, justo cuando todo parecía calmarse, recibí una llamada inesperada de mi prima. «Tengo algo importante que decirte», dijo con un tono nervioso. Lo primero que pensé fue que se trataba de algo bueno, tal vez estaba comprometida o había conseguido un nuevo trabajo. Pero lo que me dijo hizo que mi corazón se detuviera. Había comenzado a salir con alguien que conocía. No entendí hasta que dijo su nombre, mi ex. Fue como si me tiraran agua helada en la cara. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. ¿Cómo podría mi prima, alguien que sabía perfectamente por lo que había pasado, estar saliendo con él? Traté de mantener la calma mientras ella explicaba cómo lo habían conocido. Según ella, trabajaban juntos y él parecía una persona completamente nueva. Me dijo que sabía que esto sería incómodo para mí, pero esperaba que pudiera entenderlo porque estaba enamorada. No supe qué responder. Colgué el teléfono sin decir mucho, pero la rabia comenzó a hervir dentro de mí. ¿Cómo pudo traicionarme de esa manera? Durante días, traté de procesar lo que estaba pasando. No quería confrontarla, pero cada vez que pensaba en su decisión, mi enojo crecía. Finalmente, decidí que no quería involucrarme. Si ella quería estar con alguien que había destrozado mi autoestima y mi confianza, que lo hiciera. Pero yo no tenía que ser parte de eso. Mi prima, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo así. Unos días después, me invitó a cenar para hablar de nuevo del tema. Fui con la esperanza de que, tal vez, cambiaría de opinión, pero solo sirvió para confirmarme lo lejos que estábamos emocionalmente. Durante esa cena, trató de convencerme de que él era diferente ahora, de que el pasado debía quedar atrás y de que deberíamos empezar de nuevo. Sentí que no me estaba escuchando en absoluto. Le expliqué, con calma, que aunque quería lo mejor para ella, no podía estar cerca de alguien que me había causado tanto daño. Lo entendió como un ataque personal. A partir de ahí, las cosas entre nosotras se volvieron tensas. Ya no era solo una decisión de alejarme de ellos, parecía que, al elegir a mi ex, ella también estaba eligiendo un bando. Durante los siguientes meses, nuestras interacciones se volvieron frías y distantes. Lo que antes era una relación de apoyo mutuo y cariño, se transformó en hostilidad silenciosa. La gota que colmó el vaso llegó cuando empezaron a circular rumores en nuestra familia. Según lo que me contaron, ella y mi ex habían comenzado a difundir historias sobre mí. Decían que yo había sido la tóxica en la relación, que había engañado a mi ex y que, en general, era una mala persona. Escuchar esto fue como revivir el dolor de nuestra ruptura, pero esta vez con la traición añadida de mi prima. Intenté ignorarlo, pero cada vez que iba a una reunión familiar, sentía las miradas y los murmullos. Algunos familiares, a los que antes consideraba cercanos, empezaron a distanciarse de mí. Sabía que estaban creyendo las mentiras, y eso me dolió más de lo que quería admitir. Después de meses de tensiones crecientes, llegó la noticia que me hizo rodar los ojos hasta el infinito. Mi prima y mi ex estaban comprometidos. Lo supe porque mi madre recibió una invitación a la boda y decidió mostrármela. La invitación, con letras doradas y un diseño exageradamente lujoso, era un recordatorio de que esta relación no solo estaba avanzando, sino que estaba siendo celebrada con orgullo. Sin embargo, algo que llamó mi atención fue que yo no estaba invitada.
Mi madre intentó suavizarlo, tal vez no quieren hacerte sentir incómoda. Pero yo sabía que había más detrás de esa decisión. La verdad salió a la luz cuando otro primo me llamó para decirme que, según lo que mi prima estaba diciendo, yo no había sido invitada porque era una influencia negativa. Según ella y mi ex, mi presencia en la boda sería un problema porque no sabía dejar ir el pasado y, probablemente, intentaría arruinar su día especial. Me quedé atónita. ¿Quién era la que no podía dejar ir el pasado? Ellos eran los que llevaban meses difundiendo rumores sobre mí. Decidí no darles el gusto de mostrarme afectada. Hice mis planes para ese fin de semana, asegurándome de estar lejos del caos que sabía que esa boda sería. Pero no podía ignorar los chismes que comenzaban a llegarme. Familiares que asistieron al evento me contaron que, durante el brindis, tanto mi prima como mi ex hicieron un discurso lleno de indirectas que, aunque no mencionaban mi nombre, claramente estaban dirigidas a mí. Estamos agradecidos de haber dejado atrás influencias tóxicas que intentaron separarnos. Este día marca el inicio de una vida sin negatividad en nuestras vidas, dijeron, según me relataron. ¿Negatividad? ¿De verdad? Mi madre y mi padre, que habían asistido para mantener las apariencias familiares, se sintieron tan incómodos durante el discurso que se levantaron y se marcharon antes de que terminara la ceremonia. Cuando me lo contaron más tarde esa noche, sentí una mezcla de enojo y satisfacción. Si creían que podían destruir mi imagen frente a la familia, estaban equivocados. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Al parecer, los rumores no se detuvieron ahí. Mi prima y mi ex comenzaron a expandir su narrativa. Según ellos, yo había intentado sabotear su relación desde el principio porque aún estaba obsesionada con mi ex. También dijeron que yo había manipulado a otros familiares para que no los apoyaran, pintándome como una persona vengativa y egoísta. Todo esto llegó a oídos de mi tía, la madre de mi prima, quien siempre había sido una mujer justa y con principios. Cuando mi tía comenzó a escuchar las cosas que decían, me llamó para preguntarme si algo de eso era cierto. Recuerdo esa conversación claramente. Le expliqué todo con sinceridad, sin omitir detalles, y le mostré pruebas, capturas de pantalla de conversaciones con mi prima, mensajes antiguos de mi ex y, lo más importante, el historial de manipulación y control que había experimentado en esa relación. Mi tía estaba horrorizada. Me dijo que no podía creer que su propia hija estuviera involucrada en algo tan mezquino y que lamentaba profundamente lo que yo había pasado. Esa llamada fue un punto de inflexión, porque marcó el momento en que mi tía dejó de apoyar a su hija ciegamente. Poco tiempo después, mi prima y mi ex comenzaron a sentir las consecuencias de sus acciones. Mi tía les retiró el apoyo financiero que les había estado brindando. Aunque mi prima decía tener un negocio de joyería, la realidad era que dependía casi por completo de los ingresos de su madre para mantener su estilo de vida. Esto, por supuesto, no fue bien recibido. Mi prima intentó contactarme para que habláramos, pero después de meses de ataques y mentiras, no estaba interesada en escuchar disculpas forzadas. La bloqueé en todas partes. Los rumores continuaron durante semanas, pero la mayoría de la familia ya no les creía. Mis otros primos, quienes habían visto cómo mi prima me había traicionado, comenzaron a distanciarse de ella. Incluso algunos de los amigos cercanos de mi ex dejaron de apoyarlo cuando se enteraron de cómo me había tratado en el pasado. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto. Sin embargo, mi prima y mi ex no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. A medida que más personas les daban la espalda, se volvieron más desesperados. Al principio, intentaron hacerme quedar como la culpable, diciendo que yo estaba manipulando a la familia para que se alejara de ellos. Luego, comenzaron a mandar mensajes anónimos a mi trabajo, acusándome de cosas que no había hecho, intentando sabotear mi carrera. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando intentaron algo mucho más directo y peligroso. Durante semanas, la vida se volvió un constante tira y afloja emocional. Mientras intentaba enfocarme en mi trabajo y en mi rutina diaria, los mensajes y correos electrónicos anónimos seguían llegando. Algunos eran insultos, otros eran amenazas veladas. Aunque los ignoraba, era evidente que provenían de mi prima y su nuevo esposo. Incluso algunos familiares me escribieron preocupados, diciéndome que habían oído rumores de que yo estaba obsesionada con arruinar el matrimonio de ellos. Honestamente, no podía creer hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Un día, recibí un correo que me hizo detenerme. Venía de una dirección anónima, pero el mensaje decía, vas a pagar por lo que nos hiciste, prepárate. Decidí tomarlo más en serio. Instalé cámaras adicionales en mi casa y actualicé mi sistema de seguridad, aunque nunca imaginé que realmente intentarían algo físico. Pensé que su estilo era más bien el de seguir esparciendo rumores y causando problemas desde la distancia. No me imaginaba lo equivocado de mi juicio. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, el sistema de seguridad de mi casa activó una alerta. Al principio, pensé que era algún animal o un error, pero cuando revisé las cámaras desde mi teléfono, mi corazón se aceleró. Allí, en el patio trasero,
Estaban mi prima y su esposo, vestidos con ropa oscura y cargando herramientas que parecían destinadas a forzar la entrada. No podía creer lo que estaba viendo. Llamé a la policía de inmediato. Mientras esperaba que llegaran, los vi en las cámaras tratando de abrir una ventana. Todo lo que podía pensar era, ¿qué estaban intentando hacer? ¿Por qué arriesgarse a algo tan estúpido y peligroso? Cuando escucharon las sirenas, intentaron escapar corriendo hacia la calle. Sin embargo, no llegaron lejos, los oficiales los interceptaron a unas cuadras de mi casa. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y furia. Finalmente, había llegado el momento de ponerles un alto definitivo. Cuando la policía los detuvo, intentaron justificarse. Según ellos, solo querían hablar conmigo y necesitaban forzar su entrada porque pensaban que yo no iba a abrirles la puerta. Por supuesto, eso no tenía sentido. ¿Quién intenta hablar irrumpiendo en una casa en medio de la noche? Fue evidente para las autoridades que su historia no tenía lógica. Para empeorar las cosas, al revisar las herramientas que llevaban, encontraron un martillo, una palanca y cinta adhesiva. Eso cambió todo. Ahora no solo eran sospechosos de allanamiento, sino que parecían estar planeando algo mucho más siniestro. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía, la madre de mi prima. Estaba indignada. Al parecer, mi prima había usado su única llamada desde la comisaría para intentar convencerla de que los ayudara. Mi tía se negó rotundamente. Me dijo que estaba completamente avergonzada de su hija y que, por primera vez en su vida, no sentía que pudiera defenderla. Me aseguró que no iba a intervenir para ayudarlos esta vez y que, sinceramente, creía que ambos necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Presenté cargos formales contra ellos. Si habían llegado al punto de intentar irrumpir en mi casa con herramientas potencialmente peligrosas, ¿quién me garantizaba que no intentarían algo peor en el futuro? Mi abogado me sugirió que solicitara una orden de restricción inmediata, lo cual hice al día siguiente. Aunque odiaba tener que tomar medidas legales contra alguien que solía ser mi familia, sabía que era necesario. Mientras tanto, las noticias sobre lo que había sucedido comenzaron a circular entre los familiares. El escándalo fue tan grande que incluso aquellos que habían apoyado a mi prima y a su esposo empezaron a distanciarse de ello. Nadie quería estar asociado con lo que se había convertido en un desastre absoluto. Mi prima intentó justificarse enviando mensajes a algunos de los primos, diciendo que yo había exagerado la situación, pero los hechos hablaban por sí mismos. Lo más irónico fue que, durante todo este tiempo, ella y su esposo estaban más preocupados por cómo este incidente afectaría su imagen que por el daño que habían intentado hacerme. Su negocio de joyería, que ya estaba tambaleándose, comenzó a perder clientes cuando algunos de los detalles de su comportamiento se filtraron. Mientras tanto, mi ex perdió su empleo porque su jefe descubrió que había sido arrestado por intentar un allanamiento. A pesar de todo, no podía evitar sentir una pequeña dosis de satisfacción. Durante años, había sido la víctima de sus mentiras y manipulaciones, pero ahora, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Todavía tenían un último as bajo la manga, y estaban dispuestos a usarlo. Después de su intento fallido de irrumpir en mi casa, pensé que finalmente se darían por vencidos. Pero si algo había aprendido de mi prima y su esposo es que eran incapaces de aceptar la derrota. Apenas unos días después de que presentara los cargos en su contra, comenzaron a mover fichas para intentar contrarrestar el daño que habían hecho. Pensaban que podían darle la vuelta a la narrativa y convencer a la familia de que todo lo que estaba sucediendo era una elaborada conspiración de mi parte. El primer movimiento vino en forma de mensajes dirigidos a varios familiares. A través de correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, comenzaron a esparcir nuevas mentiras, esta vez asegurando que había fabricado todo el incidente del allanamiento. Decían que yo había manipulado las imágenes de las cámaras de seguridad y que los había inculpado injustamente. Incluso insinuaron que todo esto era una venganza porque todavía estaba obsesionada con mi ex. La audacia de sus afirmaciones era casi admirable. Para mi sorpresa, algunos familiares menos cercanos empezaron a cuestionar mi versión de los hechos. Una tía lejana me llamó para pedirme que dejara el drama atrás y arreglara las cosas con mi prima. Según ella, todo esto estaba dañando la imagen de la familia. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que había sucedido, aún existieran dudas sobre quién era la víctima aquí? Sabía que necesitaba algo contundente para poner fin a esta narrativa de una vez por todas. Decidí jugar mi carta más fuerte. Desde que comenzaron a difamarme, había estado recopilando pruebas, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos anónimos que me enviaron, registros del sistema de seguridad de mi casa, y ahora el informe policial del intento de allanamiento. Organicé todo en un archivo detallado y se lo envié a mi abogado, pero también tomé la decisión de compartir una versión resumida con la familia. En un correo enviado a todos los familiares involucrados, incluí las pruebas más relevantes, acompañadas de un mensaje claro: durante meses, he sido el blanco de mentiras y ataques. Aquí están los hechos. No necesito su apoyo,
pero sí quiero que sepan la verdad antes de que decidan en quién confiar. El impacto fue inmediato. Muchos de los que inicialmente dudaron de mí se disculparon, horrorizados por lo que mi prima y su esposo habían hecho. Otros, aunque no lo expresaron directamente, dejaron de interactuar con ellos en redes sociales y eventos familiares. Mientras tanto, mi prima y su esposo intentaron contraatacar. Contrataron a un abogado y me enviaron una carta alegando difamación, exigiendo que retirara los cargos y me disculpara públicamente. Fue tan ridículo que no pude evitar reírme. Mi abogado respondió con un tono igual de firme: si no abandonan estas acusaciones sin fundamento, tomaremos medidas adicionales por acoso. Esa amenaza fue suficiente para detenerlos, al menos temporalmente. Sin embargo, no podían dejarlo ahí. Lo siguiente fue un intento desesperado por recuperar su imagen pública. Mi prima publicó un vídeo en redes sociales, llorando y diciendo que yo había arruinado su boda, su matrimonio y su relación con su madre. Fue un espectáculo patético. Decía cosas como: todo lo que siempre quise fue amor y apoyo de mi familia, pero alguien a quien consideré una hermana me lo arrebató todo. Algunos de sus amigos cercanos comentaron mensajes de apoyo, pero la mayoría de las respuestas eran críticas. Personas que sabían la verdad comenzaron a dejar comentarios exponiéndola. Mientras tanto, las consecuencias legales seguían su curso. Aunque el proceso avanzaba lentamente, la evidencia contra ellos era sólida. Sabía que no enfrentaban una sentencia larga, pero el simple hecho de que tuvieran antecedentes penales sería suficiente para arruinarles muchas oportunidades. Y eso no era todo. Su situación económica, ya precaria, empeoró drásticamente cuando mi tía decidió cortar todo tipo de apoyo financiero. En una conversación privada, me confesó que, aunque era doloroso, creía que era lo mejor para su hija. Tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias, dijo con tristeza. Por mi parte, decidí tomar un paso adicional. Había estado en contacto con algunos clientes de la joyería de mi prima, quienes me confirmaron que ella les había dado excusas para retrasos en los pedidos y, en algunos casos, ni siquiera había entregado los productos. Tomé esta información y la compartí con una conocida en el ámbito legal. Poco después, se presentó una demanda colectiva contra el negocio de mi prima por fraude y prácticas deshonestas. Fue el golpe final que necesitaba para cerrar el capítulo. A medida que el tiempo avanzaba, ellos se convirtieron en parias sociales. Nadie quería tener nada que ver con ellos, ni en la familia ni fuera de ella. Mi ex perdió su trabajo de nuevo porque su jefe descubrió los cargos en su contra, y mi prima tuvo que cerrar su joyería después de que la demanda colectiva la dejó sin recursos. Ambos intentaron mudarse a otra ciudad para escapar de su mala reputación, pero, según escuché, las cosas no han mejorado para ello. Al final, se convirtieron en un triste recordatorio de cómo las mentiras y la venganza pueden destruir vidas, incluida la suya propia. Con el tiempo, las consecuencias de sus acciones se acumularon como una luz. Mi prima y su esposo se encontraron atrapados en una tormenta de problemas legales, financieros y personales de la que no podían escapar. Después de la demanda colectiva y los cargos por allanamiento, sus opciones eran limitadas. Intentaron mudarse a una ciudad cercana, pero su reputación lo seguía como una sombra. Su círculo social era inexistente, y las pocas personas que intentaban apoyarlos pronto se alejaban al conocer la verdad. Mientras tanto, yo trataba de reconstruir mi tranquilidad. Aunque sentí cierto alivio viendo cómo finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos, no podía negar que todo el proceso había sido agotador. A menudo me preguntaba si había hecho lo correcto al presentar cargos, al recopilar pruebas y al exponerlos públicamente. Pero cada vez que recordaba el nivel de traición y peligro al que me sometieron, me sentía justificada. No era venganza, era justicia. A pesar de todo, ellos no se rindieron fácilmente. Unos meses después del intento de allanamiento, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era mi prima. Decía algo así como: sé que cometimos errores, pero estamos en un punto de desesperación, ¿podemos hablar? Aunque mi instinto me decía que ignorara el mensaje, una parte de mí quería escuchar qué tenía que decir. Decidí responder con una sola palabra. No era mi forma de cerrar la puerta definitivamente. No iba a permitirles entrar de nuevo en mi vida, ni siquiera para escuchar sus súplicas. Por desgracia, no se quedaron ahí. En los días siguientes, comenzaron a aparecer publicaciones anónimas en redes sociales insinuando que yo había exagerado los hechos, que había usado mi influencia para destruir sus vidas y que lo único que quería era vengarme de ello. Fue un intento desesperado de recuperar algo de dignidad pública, pero tuvo el efecto contrario. Mi familia y amigos, que sabían lo que realmente había sucedido, se unieron para desmentir las publicaciones y señalar sus mentiras. Fue un espectáculo patético, y me alegré de no involucrarme directamente. Esta vez, dejé que otros hablaran por mí. Mientras tanto, el proceso legal seguía avanzando.
El juicio por el intento de allanamiento llegó a su conclusión unos meses después. Aunque no enfrentaron largas sentencias de prisión, ambos recibieron antecedentes penales y fueron obligados a pagar una multa significativa. Mi abogado también logró conseguir una orden de restricción, lo que significaba que no podían acercarse a mí ni contactarme bajo ninguna circunstancia. Fue un alivio saber que, al menos legalmente, estaban obligados a mantenerse alejados. Su vida financiera continuó deteriorándose. Mi prima, que alguna vez disfrutó de un cómodo apoyo económico de su madre, ahora tenía que enfrentar la dura realidad de vivir sin ayuda. Su negocio de joyería nunca se recuperó, y los clientes afectados por la demanda colectiva se aseguraron de advertir a otros sobre sus prácticas. Mi ex, por otro lado, parecía estar atrapado en un ciclo de inestabilidad laboral. Cada vez que encontraba un nuevo trabajo, alguien se enteraba de su historial y lo despedían. Irónicamente, las mismas tácticas que usaron para destruir mi reputación terminaron destruyendo la suya. El momento final de este drama llegó de una forma inesperada. Un día, mi tía me llamó para agradecerme. No por lo que había sucedido con su hija, sino por mi decisión de mantenerme firme y no permitir que me siguieran manipulando. Me dijo algo que me marcó: a veces, la familia no significa tolerar todo. Significa establecer límites cuando es necesario. Aunque nuestra conversación fue breve, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Saber que incluso ella, una madre dolida por la conducta de su hija, entendía mi posición, me dio la paz que necesitaba. Decidí cerrar este capítulo con un acto final. Aunque inicialmente había guardado todas las pruebas y registros relacionados con el caso, un día decidí destruirlos. No porque quisiera olvidar lo que pasó, sino porque ya no quería cargar con ese peso. Mi venganza no fue destruir sus vidas, fue negarme a permitir que siguieran teniendo poder sobre la mía. Desde entonces, he seguido adelante. No sé mucho sobre mi prima y su esposo ahora, y sinceramente, no me interesa. Escuché que se mudaron de nuevo, probablemente tratando de empezar de cero, pero su reputación arruinada siempre será un recordatorio de sus decisiones. Por mi parte, he aprendido una lección importante: no siempre puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir cuánto poder les das sobre ti. A veces, me pregunto si volverán a intentar algo en el futuro. Pero incluso si lo hacen, ya no me afecta. He reconstruido mi vida con personas que realmente se preocupan por mí, y eso es todo lo que importa. Mi prima y su esposo pueden vivir con las consecuencias de sus actos, mientras yo disfruto de la libertad que viene con establecer límites. Al final, la mejor venganza no fue arruinarles la vida, fue recuperar la mía.